bellas otra vez, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Carta de Santiago por Loel Bruckner. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Santiago expone una fe estéril, reconociendo que es vano e insensato pensar que la fe divina puede existir sin obras. En el capítulo 2 de Santiago, el versículo 20, repite lo que ha dicho en el versículo 17, que solamente la fe muerta no obra. Vamos al versículo 17, donde dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y en versículo 20 dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Por otro lado, es importante saber que este libro no recomienda jamás las obras judías de la ley, ni las obras muertas del religioso. Los intentos de los judíos de guardar la ley fueron inefectivos porque no se fundamentaban sobre la fe. Y los esfuerzos del religioso hoy en día son obras muertas que provienen de una fe muerta. Vanos, porque luchan dentro de la esfera de las posibilidades humanas y nunca llevan a cabo las obras de Dios. Los ejemplos que nos da a veces ayudan mucho. A veces la enseñanza no alcanza para darnos la comprensión de una verdad espiritual, hasta que nos da un ejemplo. Entonces, una luz interior se enciende e instantáneamente entendemos. Los dos ejemplos que Santiago nos da al terminar su lección me han ayudado mucho. Son las historias de Abraham y Rahab. Muy buenas tardes, amigo oyente. Muchos teólogos han malinterpretado la doctrina de Santiago sobre las obras y la fe. Desde el primer capítulo, Santiago demuestra la necesidad de la fe en la oración, diciendo que el que dude no puede esperar recibir nada del Señor. Lo que Santiago sí enseña es una clase de fe inefectiva. La hemos presentado en estudios anteriores. Santiago enseña precisamente sobre 1. Una fe inefectiva. 2. Una fe muerta. 3. Una fe invisible. 4. Una fe diabólica. Y 5. Una fe estéril. Las fuentes de las tales son terrenales, humanas, y aún son
vienen de malos espíritus. La fe verdadera es divina y tiene una fuente celestial. Se manifiesta por sus obras. La fe y las obras de la fe se presentan siempre juntas, como si fuera un paquete. Nadie puede reclamar que tenga fe hasta que la fe se hace visible delante de los ojos humanos. En la introducción a este programa acabamos de decir que Santiago no recomienda obras de la ley judaica, obras muertas, que el apóstol Pablo especialmente condena y dice que no pueden salvar. Hoy en día sabemos de obras religiosas que son tan muertas como la ley de los judíos, o sea, el intento de los judíos guardar la ley. Gente religiosa las hacen con un intento de justificarse. Es una autojusticia que la Biblia condena, definiéndola como un pecado. Es un pecado muy difícil de arraigar porque produce beneficios humanitarios y da a sus hacedores una razón en que confiar, aunque sea falsamente. Me acuerdo de la historia de un billete falsificado que circuló entre la sociedad, dando socorro a una anciana viuda, alimentando y vistiendo a huérfanos, proveyendo alojamiento para los pobres y comprando medicina para los enfermos. Pero no por eso dejó de ser falso y ilegítimo el billete. Las obras muertas de la misma manera vienen de una fuente falsa. Y por eso los resultados no comprueban su autenticidad. Tenemos una definición en Efesios capítulo 2:10 sobre obras que proceden de una fuente divina. Escucha, son las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el tema que vamos a considerar en nuestro estudio ahora. Bueno, vamos a Santiago capítulo 2 y versículo 21. Santiago 2, versículo 21. Espero que puedas abrir tu Biblia, si es posible, en tu teléfono o como tú estás escuchando en el momento, no sé. Pero bueno, te animo de participar en este programa porque el estudio es muy importante para el cristiano, que entienda lo que son las obras verdaderas, lo que es la fe verdadera. Dice Santiago en versículo 21 de este capítulo, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Sería correcto preguntar de otra manera sobre Abraham? Escucha, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves que he combinado el versículo 21 de Santiago 2 con Efesios 2, versículo 10? Escucha otra vez. Creo que es muy legítimo ponerlo de esta manera. Dice, versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y he metido el versículo en Efesios 2:10 a esta pregunta para que lea de esta manera. ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre? ¿Cuáles obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Abraham entró en obras ya preparados para él.
Pienso que muchos cristianos, al saber que la Biblia dice claramente que las buenas obras tienen que seguir a la fe, pero ellos buscan cualquier cosa en que involucrarse para poder cumplir el requisito. No es así. El asunto es mucho más específico y lleva mucho más peso espiritualmente que como si dependiese de nosotros ir escogiendo de forma aleatoria algo que hacer. No es así. Dios tiene que preparar las obras de antemano, según Efesios 2:10. Como ilustra el caso de Abraham, no estaba en su mente, no pensó jamás en ofrecer a Isaac en un altar. Esta buena obra fue una parte del propósito preordenado para su vida. ¿Estás viendo un poco la diferencia de elegir algunas obras que uno puede hacer para solamente cumplir con la cosa de hacer buenas obras después de creer? No puede ser. Lo que Abraham hizo fue preordenado. Dios le preparó lo que tenía que hacer. Y Dios tiene que elegir lo que tú y yo vamos a hacer para que sean buenas obras legítimas, obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Vea la diferencia, es muy importante. Lo que Abraham hizo fue una obra poderosa, ordenada por Dios, seguida por la obediencia de Abraham. Demostraba proféticamente la obra del Padre Dios en ofrecer a su unigénito Hijo como sacrificio para el pecado. Eso es lo que ilustraba Abraham al ofrecer su único hijo en sacrificio. Algunos ven esa historia de Abraham y Isaac aborrecible. Sin embargo, yo la veo como una de las historias más hermosas en la Escritura. Presenta a un hombre que amó a Dios más que a su único hijo. Y por ese amor le lleva al monte Moría. Abraham se levantó muy de mañana, obedeciendo al Señor, y consideró el deber delante de Él como un acto de adoración. Fíjate en los versículos 3 y 5 de Génesis 22. Yo creo que vale la pena ir a Génesis capítulo 22 para ver ahora estos dos versículos. Después que en versículo 1 aconteció que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Muy bien, ahora llegamos al versículo 3. Y escucha, Abraham se levantó muy de mañana. ¿Ves cómo Abraham ama a Dios y desea obedecer a su palabra, pero obedecerlo con ganas? Se levantó muy de mañana a cumplir, a obedecer lo que Dios le había dicho, y prepara las cosas y va de viaje de 3 días. Dice el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y
Note esta palabra. Iremos hasta allí y adoraremos. Y volveremos. No dijo volveré, dijo volveremos a vosotros. Nota estos dos verbos. Adoraremos. Vamos a subir a este monte a adorar a Dios. Adorar es una cosa muy específica y diferente que alabar. Muchas veces juntamos las dos cosas como si fueran sinónimas, pero la palabra adorar es diferente que alabar. Alabar es el fruto de los labios. Adorar no hace falta que uno hable, ni que se abre su boca. En la adoración sale del corazón, muy arraigado en el corazón del hombre, y adoración siempre lleva un precio, siempre lleva algo para Dios. Recuerda la mujer en el Nuevo Testamento que ofreció lo mejor que tenía. Ofreció alabastro, la cosa más costosa en la casa. No dice una palabra, pero le costó. Derramó todo sobre Jesús. Ofreció algo valioso. La adoración siempre ofrece algo costoso. Bien, ahora vamos a ver esta historia. Esta historia es una parte de la revelación inspirada del propósito divino que leemos por todo el Antiguo Testamento. En esta historia vemos una fe, veremos que Santiago no está hablando contra la fe, está exponiendo una fe falsa, pero también expone una fe perfeccionada por las obras. Una fe viva y vibrante saltó de su corazón. Dice Santiago, la fe actuó juntamente con sus obras. La verdadera fe y las obras vivas siempre vienen juntas, como si fuera un paquete. Nunca aparece una sin la otra. La perfección en este versículo 22, habla de completar. La fe no está completa ni perfecta hasta que las obras la hacen visible. Vamos otra vez a ver Santiago capítulo 2, versículo 22. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó. Y estoy diciendo que esta palabra perfeccionar aquí, en este caso, significa completar. O completar la fe por las obras. Y la fe no se completa sin las obras. Y la fe de Dios siempre produce obras. Es una fe perfeccionada, o sea, una fe completa. Ahora, la promesa que Dios dio a Abraham de tener descendencia fue confirmada y completa, y por su obediencia manifestó su relación de amor con Dios. Versículo 23, mírelo, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Para mí esta es una cosa tremenda. Ser considerado amigo de Dios. Leeremos de una vez versículo 24. Vosotros veis, dice Santiago,
pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La fe produce obras. Esto es lo que Santiago intenta de enseñarnos, que la fe no viene sola. La fe viene completa, perfeccionada por las obras que Dios quiere que se lleve a cabo. Son obras predestinadas, son obras ya preparadas por Dios para que Abraham ande en ellos. Y de igual manera, uno es salvo por medio de la fe, que no es de nosotros, sino es don de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces después, y la fe nos es dado para que anduviésemos por obras preparadas por Dios. Abraham fue llamado hijo amigo de Dios. Lee lo siguiente con un cuidado. Este es Hebreos 11. Si quieres verlo o quieres apuntarlo, mejor. Hebreos 11, versículo 17 hasta 19. Por la fe, Abraham. Escucha bien. Este es el capítulo de la fe. La fe. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció. Aquí está la obra de la fe. Por la fe ofreció. Por la fe anduvo en las obras preparadas por Dios. Por la fe ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios le había dicho: en Isaac te será llamado descendencia. Ahora, mira cómo está pensando Abraham. Nos dice lo que pensó, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham sabía que Dios tenía que cumplir lo que había dicho. Y por eso dice: bueno, ¿será que yo obedezco ofreciendo mi hijo en sacrificio? Pero entonces, para que se cumpla la promesa de Dios, Isaac tendrá que ser resucitado. Te digo, esto es muy como símbolo de lo que pasó con Dios Padre y Dios Hijo, que Dios ofreció a su Hijo en la cruz, pero después le levantó de los muertos para cumplir todo su propósito. Abraham así estaba pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. No tenía que matarlo, pero en su corazón estaba totalmente 100% dispuesto. John Wesley explica claramente los puntos de vista de Santiago y Pablo, porque son igual. Sus puntos de vista sobre la fe y las obras. En el versículo 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. San Pablo, dice John Wesley, por otro lado declara: el hombre es justificado por fe y no por obras. Romanos 3, 28. Y de todos modos no hay contradicción entre los dos apóstoles, porque no hablan de la misma fe. San Pablo habla de fe viva,
Santiago aquí de fe muerta, que no produce obras. No hablan de las mismas obras tampoco. San Pablo habla de obras hechas antes de la fe. Santiago de obras que siguen después de ella. Ahí vemos la diferencia y ahí sí clarifica todo. Lo simplifica, lo hace entendible, ¿verdad? Pablo está tratando de una fe viva que produce obras vivas. Santiago ha estado hasta ahora hablando de fe muerta que no produce nada. Una fe que no es de Dios. Bien, pero ahora, ya en estos dos versículos que acabamos de leer en Santiago, vemos de una fe, la fe que tenía Abraham, una fe viva, que obedeció, que hizo lo que Dios había tenido preparado para él. Tiene que guardar en su mente, en sus pensamientos, este versículo de Efesios 2:10, las obras que Dios tenía preparado o tiene preparado para nosotros para que anduviésemos en ellas, no en otras, no en nuestras obras, no en nuestras ideas, sino que vayamos obedeciendo a Dios, haciendo lo que Él tiene preparado para ti y para mí. Ojalá que lo entendamos. Importantísimo. Si no, podemos perder la vida haciendo obras muertas, aún después de la fe. Las obras vivas son las obras que Dios tiene preparado para cada uno, para que anduviésemos en ellos. Ahora, sigue hablando a Santiago de una fe misericordiosa. Con el otro ejemplo, ¿de quién? De versículo 25, Rahab. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Otro ejemplo. Ahora vamos a examinar esto. Hemos hablado del ejemplo de Abraham, su fe, sus obras. Ahora Rahab. En Rahab tenemos un ejemplo claro de una obra que Dios preparó de antemano. En esta vida de una ramera de Jericó, Dios dio a una pagana, criada bajo la idolatría, una oportunidad de tener parte en el plan de Dios de Israel. Se reveló a ella y la separó de sus paisanos. Todos en Jericó temían al oír de los hechos milagrosos del Dios de Israel, pero ella temió con fe. Todos temieron, ella temió con fe. 2 espías israelitas vinieron a su puerta, preparados por Dios, y la mujer preparada para recibirlos. ¿Ves esta cosa? Las obras preparadas por Dios. Se reveló a ella el plan de Dios. Bien, vienen los 2 espías a su puerta y ella les ayudó, arriesgando su vida al hacerlo. Rahab les hizo jurar por su Dios, el Dios de Israel, que fuesen misericordiosos con ella y su familia, demostrando así
que ella conocía a Dios como un Dios de misericordia. Pide que ellos juran. Quiere ponerles bajo un juramento. ¿Y quién es el objeto del juramento? Dios de Israel, pues. No se puede jurar que uno sea misericordioso, que si no jura en el nombre del Dios de Israel, ¿quién es misericordioso? Intenta entender lo que estoy diciendo. Mira, supongamos que Dios no es un Dios de misericordia, que es un Dios pagano, que no tiene misericordia. ¿Cómo vamos a jurar por aquel Dios que seamos nosotros misericordiosos si la fuente de la misericordia no está en nuestro Dios? ¿Entiende lo que digo? No, los dos espías pudieron jurar por un Dios de misericordia, el Dios de Israel misericordioso, que ellos iban a ser misericordiosos. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Rahab lo vio. Rahab lo vio. Juran por tu Dios ser misericordiosos conmigo y mi familia. Bien, así demostró que Rahab conocía el verdadero Dios. Yo no sé cómo, esto sí no puedo explicar. No sé cómo el Dios de Israel se revela a ella, pero por revelarse a ella, ella tuvo fe y actuó por una fe viva, una fe que viene de Dios y cumple, obedece las obras que Dios tiene para ella. ¿Ves? Lo tiene preparada para ella. Bien, como en el caso de Abraham, su buena obra fue un ministerio para ella y un cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Tremenda esta lección. Ojalá que lo captemos. Una fe misericordiosa es la fe divina, que produce obras misericordiosas. Ahora, otra cosa. La fe divina, la fe que viene de Dios, la fe legítima, es una fe viva y verdadera. Estos ejemplos, Abraham y Rahab, nos enseñan lo que significan las buenas obras, relacionándolas con los cristianos. Son las que Dios preparó de antemano para nosotros. Y no son esfuerzos carnales y humanos, intentando agradarle. Son oro, plata y piedras preciosas de que habla Pablo en 1 Corintios 3:12. Vamos a leer esto. Esto hay que ver qué son las obras de los cristianos, las obras que son preparados para los cristianos. Pablo habla de ellos en 1 Corintios 3:12. En versículo 11 había dicho, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bien, el fundamento de lo que nosotros hacemos, de nuestras obras, de lo que nosotros estamos edificando, es Jesucristo. Él tiene que estar de fundamento. No hay otro fundamento que sea legítimo. Ahora, Pablo habla de
edificar sobre este fundamento. En otras palabras, está hablando de hacer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, estas tres van juntas. Son las obras vivas, las obras preciosas de una fe verdadera. Ahora las otras tres obras, madera, heno y hojarasca, se queman. Cada uno, madera quema, heno quema, hojarasca quema. Y dice en versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, porque por el fuego será revelado. ¿Y qué va a pasar con la madera, el heno y la hojarasca? Se va a quemar, se va a acabar, no servirá. Como el oro, la plata y las piedras preciosas, las dos hablan de edificar, pero un material con que se edifica se quema, no dura. Bien, que lo entendamos. Pablo quiere que edifiquemos sobre el fundamento cosas como oro, plata y piedras preciosas, o sea, cosas preciosas, cosas que durarán, cosas que sobrepasan al fuego y no se quema. Estas son las obras que están haciendo Abraham y Rahab, cosas que Dios ha preparado para ellos. Ahora, una fe viva y verdadera es una fe que pueda pasar por la prueba y no quemarse. Son las que Dios preparó de antemano. No son esfuerzos carnales y humanos intentando agradarle. Estas son las obras muertas. Las personas antes de recibir a Cristo intentan de hacer obras, intentan de hacer buenas cosas, pero están comprando con un billete falso. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Está la raíz, la fuente de estas obras es el corazón humano. No son las cosas que Dios tiene preparadas, es lo que uno intenta de hacer para justificarse y es vano. Una autojusticia es lo que intenta uno de edificar y no podrá tener éxito. La fe viva, la fe verdadera produce oro, plata y piedras preciosas porque son cosas que Dios preparó de antemano. Y no sale del corazón humano, sino que viene a uno según el plan que Dios tiene para cada uno. Son oro, plata y piedras preciosas, funcionando bajo la unción del Espíritu Santo, que sí edifiquen el reino de Dios. Repito, la verdadera fe y las obras vivientes vienen como en un paquete. Santiago los compara al cuerpo unido al alma, que no pueden existir y vivir separados. Versículo 26, así lo dice, Santiago 2, 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Ves?
Cuando el alma se separa del cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Se muere. Y así la fe sin obras no vive, para que haga la voluntad de Dios. Una lección importantísima. Espero que lo hemos entendido. Hermano mío, si no lo hayas captado esto, por favor, estudie Santiago capítulo 2 otra vez. Estudia lo que hemos dicho en cuanto de Abraham, en cuanto de Rahab, y vea otra vez Efesios 2:10, para que allí te defina lo que son las obras legítimas, las obras de la fe, las obras que provienen de Dios para tu vida, para que tú puedas andar en la voluntad de Dios, la voluntad preparada para tu vida. Es tu ministerio, es tu razón por qué existir. De esto estoy hablando. No de cosas aleatorias, como he dicho, que tú elijas. A ver, voy a intentar de hacer lo que Dios quiera. Yo tengo que andar en obras buenas, así que, bueno, voy a empezar un proyecto. Quizás, bueno, ¿qué sería? Cuidar huérfanos, ayudar a viudas. Sí, todo eso es bueno, pero no es efectiva. Esta obra no es efectiva si no lo preparó Dios para ti. Capítulo 3 de Santiago ahora. Vamos a empezar con un tema muy diferente. No quería ir a otro tema sin que entendiéramos el tema de las obras. Espero que lo hayas ya podido entender de lo que está tratando aquí Santiago, que no contradice para nada lo que dijo el apóstol Pablo. Están de acuerdo. Ahora, el tema del capítulo 3 es el tema de la lengua y la sabiduría con que la lengua debe funcionar. Vamos a leer los 12 capítulos aquí, los primeros 12 versículos, perdón. Hermanos míos, va a hablar del poder de la lengua. Pon atención, presta atención, porque voy a leer, ahora no voy a comentar. Y cuando estoy leyendo la Biblia, cuando estoy leyendo Santiago, capítulo 3, 1 hasta 12, es la palabra, la pura palabra de Dios, por la cual el Espíritu Santo te puede hablar. Y esta no es contaminada por pensamientos humanos. Esta es la pura palabra de Dios. Escuche, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. El que las gobierne quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esta no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y aquí, hermano mío, la palabra, la pura palabra de Dios. Ahora intentaremos entender lo que Dios nos está diciendo. He de decir que la primera parte de mi ministerio, yo hablando de mí mismo, en la Costa Chica de Oaxaca, México, fue un entrenamiento para la obra de Dios. Así lo veo. Gané experiencia práctica en el cristianismo sobre la hostil tierra extranjera. Vi evidencias de la providencia de Dios, Dios obrando en tiempo presente. Y leí constantemente, vez tras vez, las palabras, las páginas sagradas de la palabra de Dios. Formaba doctrinas también al observar cómo la palabra obraba en las circunstancias de la gente, con historias como las que estudiaba en la Biblia. Mis héroes en la fe siempre han sido los que han batallado en el frente de fuertes conflictos contra fuerzas espirituales. Muchas veces me preguntaba cómo los estudiantes jóvenes pueden poner tanta fe y confianza. Yo era joven. Y pregunto cómo jóvenes cristianos ponen tanta confianza en maestros que han aprendido la mayor parte de su teología sentados en cómodas oficinas, estudiando comentarios y volúmenes de obras hermenéuticas, escritos por hombres superiormente intelectuales. No fue hasta años después de haber vivido en México que pude compartir con el cuerpo de Cristo lo que aprendí en el sur del país. Se abrieron puertas para enseñar en convenciones desde Argentina hasta India y en otros muchos lugares. Pero estuve hablando de cosas providenciales que viví y pude reconocer en ellas el poder de Dios. La palabra de Dios vivió en las obras providenciales de Dios. Claro que he leído y he estudiado, pero también es porque también es necesario hacerlo. Pero sin las situaciones prácticas que incluso amenazan la vida a veces, consideraré el estudio como algo estéril. El aprendizaje intelectual, si no penetra en el corazón, termina antes de alcanzar la meta. No puede aprenderse verdaderamente nada
del ambiente espiritual hasta que el Espíritu Santo sea el profesor. Jesús dijo, más el consolador. En el griego la palabra famosa es Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14, versículo 26. Así que si uno no es enseñado por el Espíritu Santo, todo lo que aprende es cosa intelectual y no le vaya a servir espiritualmente. El apóstol Juan edificó sobre este fundamento. Pero vosotros, dijo él, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Lo dijo Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 20 y 27. Estos versículos no significan que no debamos escuchar a hombres cristianos que tengan un ministerio de enseñanzas, pero sí significa que no aprendamos nada de ellos si no es por medio del Espíritu Santo, obrando en ellos y en nosotros. Con esto termino la lección de hoy, que yo creo que son, dos lecciones, ¿verdad? Pero grandísimas, sobre las obras y sobre la verdadera enseñanza. La enseñanza que viene y penetra nuestro corazón. Y deseo para cada oyente lo mismo, que el Espíritu Santo tome la palabra y lo haga penetrar hasta la profundidad de nuestro ser, para que podamos decir, yo sí lo he aprendido. Muy bien, con esto, con estas palabras os dejo hasta el siguiente programa. Espero que siga con nosotros en este estudio de la Carta de Santiago, tan valioso para nosotros. Hasta la próxima vez.